Pues sí, curiosamente, yo soy de San Sebastián, una ciudad relativamente pequeña, en donde en los años 70 no había una gran oferta teatral, ¿no? Como espectadora me refiero. Pero yo cada vez que iba al teatro sentía necesidad de estar arriba. No me preguntes por qué, porque entonces yo no lo sabía. Y yo recuerdo en la soledad de mi habitación, nosotros éramos 5 hermanos, en la soledad de mi habitación coger textos, y generalmente era poesía, no era teatro. Coger textos y ponerme a decirlos en voz alta, y yo disfrutaba muchísimo, ¿no? Y luego otra de las cosas que también luego rebobinando, ¿no? Me hacía mucha gracia es que yo en aquella época era muy mala lectora de novela, pues todos mis compañeros, 14, 15, 16 años, todo el mundo leía pues literatura juvenil, yo leía teatro. Y la gente me decía, ¿pero por qué lees teatro? ¡Qué aburrido! Y yo decía, no, aburrido es la novela, que hasta que pasa algo tienes 3 páginas de descripción, yo quiero acción, 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 ¿no? Tampoco sabía por qué, pero bueno, era porque evidentemente ahí estaban las señales que me iban diciendo por dónde ir, ¿no? Y cuando terminé el instituto, pues yo pues, decidí estudiar Historia del Arte en la universidad, pero justo ese año yo ya llevaba con este run run unos años, desde los 15 años más o menos, y se abrió justo Ancerti, la Escuela de Teatro del Gobierno Vasco, que fue el primer año y fue una cosa como muy improvisada, no se hizo un plan de estudios organizado, sino dijeron, cuanto antes hay que abrir esta escuela, y entonces yo me matriculé sin saber dónde me metía. Y me acuerdo que al principio dije, si veo que me quita mucho tiempo para la universidad, dejo la escuela. Y al final lo que dejé fue la universidad. En 3 meses me di cuenta que realmente esas inquietudes eran muy profundas, ¿no? Yo recuerdo la pasión, la ilusión con la que yo iba a las clases y el tiempo volaba, ¿no? Entonces el descubrir cómo a partir de unos textos ajenos podías experimentar unas emociones tan intensas y tan profundas y poder trabajar con los compañeros, trabajar el cuerpo, la voz, la interpretación, todo, era pura pasión, era pura pasión. Y yo me sentí muy agradecida a la vida porque lo vi clarísimo. Dije, es que esto es lo mío, o sea, no dudé en ningún momento. Y yo digo, es que sé que no voy a encontrar en la vida nada que me apasione tanto como es el teatro. Y así ha sido, y tengo 60 años y sigo igual. O sea que, bueno, el maestro que a mí me abrió estos ojos, estas puertas, fue Esteban Polls, un director catalán, que fue el que contrató el gobierno vasco para iniciar esta escuela, ¿no? Y a través de él descubrí el teatro, el amor por el teatro, la pasión por el teatro, porque él era un auténtico pasional del teatro, apasionado, y por el verso. Él fue la primera persona que me transmitió que al verso hay que mirarle cara a cara, que al verso no hay que tenerle miedo, que el verso es tu amigo y que el verso no deja de ser un texto dramático más, ¿no? Que no es el verso con mayúsculas y que no hay que mirar para arriba, sino hay que mirarle cara a cara. ¿Y qué otra gente me ha marcado? Por supuesto, Josefina García Eraez, en la misma línea del mismo tema del verso, ¿no? Bueno, Josefina era como, no te voy a decir una madre, pero sí como una tía, ¿no? Porque además yo iba a su casa y era tan cercana, que ella no era consciente de todo lo que sabía, ¿no? Era tan humilde, tan sumamente humilde, que estar con ella era muy fácil, y yo era una esponja a su lado, una auténtica esponja. Y sus clases ella era pequeñita, era bajita, con una voz así pequeñita, era adorable, era abrazable, ¿no? Y era un pozo de sabiduría, y a mí me marcó mucho y me dio mucha técnica además, porque todo el amor que a mí me transmitió Esteban Polls en relación al verso era más desde una óptica teatral y escénica, y ella, para mí son los dos pilares, ¿no? Porque ella me dio la técnica, que Esteban no daba, él era mucho más pragmático, y Josefina me dio la técnica, y ella muy humildemente siempre decía, yo es que no soy actriz, a mí no me imitéis, yo cuando lo digo, no, a mí no me imitéis, ¿no? Pero, y eso, el libro
Verso y teatro es un libro de cabecera. Es que todo actor, aunque vaya a hacer audiovisual, debería pasar por el verso, porque el trabajo del verso es un trabajo de texto tan profundo, que quien domina el verso ya no tiene ningún conflicto con ningún tipo de texto en prosa, sea en teatro o sea en audiovisual, ¿no? Es como el ballet. Es como el ballet para los bailarines. Tú dices, no, a mí me gusta el contemporáneo, vale, pero empieza con ballet y luego bailarás contemporáneo. Pero la base es la base. Y el trabajo del verso precisa tal profundización en el análisis del texto, en el análisis de la forma, en el análisis de los personajes, del conflicto, que una vez que dominas eso, el resto viene solo. El actor lo tiene que conocer, que es uno de los grandes conflictos que suelen ocurrir a veces con el verso, ¿no? Que el actor se atreve, por así decirlo, a hacer un texto en verso sin conocer lo que es lo que yo doy en llamar el solfeo del verso. Nadie que no sabe solfeo, que no sabe música, no se pondría a trabajar una ópera, por ejemplo, ¿no? Pero el texto en verso sí, porque no ven más allá de lo que hay, ¿no? Y efectivamente, o sea, el verso requiere sentido del ritmo, conocimiento de las formas, conocimiento de lo que son, lo que tú dices, todas las inflexiones, toda la prosodia es fundamental. Un texto en verso con una prosodia plana es absolutamente inadmisible, ¿no? Y todo eso hay que transmitirlo también al actor y que el actor lo asuma como propio para siempre. Entonces ya lo escriben de una manera coherente, no es gratuito. No es gratuito que ahora utilicen un tipo de estrofa o luego otro, una medida, un octosílabo, un endecasílabo. Los propios autores tienen una necesidad de apoyarse en lo que es toda la estructura para poder transmitir lo que es el plano dramático, ¿no? Eso fue una suerte, eso fue cuando la Compañía Nacional, esta casa, cuando la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Adolfo, en concreto Adolfo Marsillac, dijo que había que empezar a crear una escuela en relación al teatro clásico y al verso, ¿no? Yo ahora estoy pensando que parece que yo voy como iniciando las escuelas, porque inician CERTI el primer año, ese fue el primer año también. Sí, Adolfo Marsillac dijo que recién creada la Compañía Nacional, pues eso, que quería hacer algo en relación a la formación, ¿no? A una escuela, pero no se plantó a hacer una escuela así a medio plazo, ¿no? Y dijo, vamos a empezar con unos cursos, y yo me apunté sin duda y tuve la suerte de ser alumna de Fernando Fernán Gómez, de Emilio Gutiérrez Cava, de Jesús Puente, Agustín González, María Jesús Valdés, una actriz fabulosa que se había dejado la profesión y volvió. ¿Quién más estaba? Emilio Gutiérrez Cava. Bueno, fue un regalo poder estar con ellos. Y en ese curso también estaban Josefina García Araez y Yolanda Monreal. Con Yolanda hacíamos voz y con Josefina hacíamos verso. Y luego, cada semana teníamos a uno de estos actores. El primero recuerdo que fue Fernando Fernán Gómez, y él, con esa socarronería que tenía, me acuerdo que se sentó, estábamos todos así expectantes, y dijo, lo primero que dijo, a mí el verso no me gusta. Así empezamos el curso, pero fue maravilloso, fue maravilloso. Él decía que, porque yo le pregunté, pero si no te gusta el verso, ¿por qué tienes tan grandes títulos y has hecho el alcalde de Zalamea, lo has dirigido? Y él dice que a medida que iba cumpliendo años, es como que entendía cada vez menos el teatro barroco, ¿no? Es como que le interesaba más el contemporáneo y decía, el teatro barroco cada día lo entiendo menos. Fue muy curioso. Sí, fue maravilloso aquel taller. Mi primera obra profesional fue una Fedra, bueno, una adaptación del Hipólito de Eurípides, que se dio en llamar Fedra, con Maripaz Ballesteros, y debutamos nada más y nada menos que en el Teatro Romano de Mérida. Es decir, mi debut profesional con 21 añitos fue saliendo a ese teatro con 3.000 personas y viendo la luna llena, y fue otro regalo, o sea, fue maravilloso. Yo empezaba a decir que es verdad, esto existe, esto es así, qué maravilla, qué bonito, ¿no? Y ahí yo era miembro del coro
y fue un trabajo espléndido. Y ahí trabajé, por ejemplo, con Antonio Iranzo, con Luisa Sala, con actores de una generación que ya se nos han ido, pero que fueron auténticos maestros, ¿no? Y ahí estuve, en esa función estuvimos mucho tiempo, luego pasé a hacer, una de las actrices se fue y pasé a hacer la Corifeo Primera y ya me empecé a sentir de la profesión, ¿no? Porque yo vivía en San Sebastián, pero para este proyecto me enteré de las audiciones, vine, las realicé y me seleccionaron y me vine. Me vine sin saber muy bien qué iba a pasar después, y después pues me surgió una película, después me surgió una serie de televisión, luego me surgió trabajar con mi adorada Nuria Espert, actriz a la que admiro y quiero, y con la que he trabajado 2 veces, y ese montaje se realizó, el montaje con Nuria fue La Yerma de Lorca, el montaje que hizo en su día Víctor García en el 71, y en el 86 se repuso, ya Víctor había fallecido, pero lo repuso Nuria, y lo estrenamos aquí, en este teatro, en el Teatro de la Comedia, antes de que fuera la sede de la Compañía Nacional. Y para mí, por eso este teatro tiene tanto significado, ¿no? Poder trabajar con alguien como Nuria Espert, a quien yo, antes de ser actriz, ya adoraba, que recuerdo haberla visto en Doña Rosita la Soltera como 6 o 7 veces, yo me sabía todo el texto de la Rosita la Soltera, iba a ver la función una y otra vez y repetía los textos con ella, y poder trabajar con ella tan joven, ¿no? Fue con 22 años, ¿no? Y en este teatro, con lo cual para mí eso fue también, fue otra confirmación, ¿no? De realmente estoy en la profesión, ¿no? Fue maravilloso. Sí, justo un año anterior a La Yerma hice la primera zarzuela, hice Bohemios con Miguel Narros, y ahí conocí también a Carlos Hipólito y a otros maravillosos actores, ¿no? Y sí, yo desde siempre había cantado. Yo en el colegio, cuando mis amigos y amigas se iban a jugar al patio, yo me iba al coro, y entonces siempre he cantado. No me considero cantante, me considero una actriz que canta, y entonces, bueno, son dos facetas, la que es la interpretación textual y el canto, que siempre he intentado alimentar, ¿no? Y efectivamente hice la zarzuela y luego pues ya pasó un tiempo y el siguiente musical que hice fue, ¿cuál fue? Creo que fue la Asamblea de las Mujeres, puede ser, o no me acuerdo, sí, la Asamblea de las Mujeres con John Strasberg, dirigida por John Strasberg, que se hizo una versión arrevistada con Esperanza Roy. Y estaba también José Pedro Carrión, al que adoro, y José Pedro era muy amigo de John y le pidió que lo dirigiera, y entonces, bueno, también trabajar con John Strasberg pues fue un lujo, ¿no? También estuvimos en Mérida con este espectáculo, con la Asamblea de las Mujeres de Aristófanes. Y luego hice un musical maravilloso que tuvimos, incluso nos dieron el premio Max, que fue el Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré. Este era un musical de actores, lo que se llama un musical de actores, y éramos Miguel del Arco, Víctor Ullate, Carmen Conesa, Silvia Marsó, Israel Elejalde y yo. Un elencazo. Y eso, con ese espectáculo estuvimos 2 años, y era maravilloso. Yo siempre digo que decir verso es cantar sin melodía, porque la música o la canción se compone de melodía, la música de melodía y de ritmo. Llevando al ámbito del movimiento, también podemos decir que la danza es gesto y ritmo, y el verso es palabra y ritmo. En definitiva, lo que cohexiona o lo que tiene como común todas las artes, bien sea la danza, la música o el texto, en este caso el verso, es el ritmo, ¿no? Entonces luego cada una tiene su particularidad, o la palabra o el movimiento o la melodía. Entonces el verso es cantar sin melodía, y cantar, pues cantar con melodía, evidentemente, y con un texto, ¿no? Pero la base es la misma. Yo creo que por eso me es tan familiar a mí el verso, porque he cantado desde siempre.
Y entonces, para mí no es nada ajeno, no es nada ajeno, porque el ritmo además es algo que es muy, muy, muy natural al ser humano. Nosotros, cuando algo no funciona, cuando te da algo al corazón, es una arritmia, ¿no? Es decir, el corazón va a ritmo, nosotros caminamos a ritmo, nos movemos a ritmo. Cuando algo no es armónico, es arrítmico, ¿no? De tal manera que el ser humano busca la armonía y el ritmo nos ordena, y el ritmo también nos seduce, ¿no? Y entonces ese ritmo, tanto en la palabra hablada como en la palabra cantada, es lo que lo sostiene, y por eso son tan sumamente parecidos. Es verdad que hay alguna juventud que le da la espalda, pero también te tengo que decir que yo me estoy encontrando cada vez más juventud que reclama los clásicos, que reclama, ahora me refiero a los clásicos del siglo de oro, ¿no? A los clásicos barrocos españoles. Hay mucho gusto por lo clásico, es muy curioso, a mí misma me llama la atención, porque es verdad que luego hay una juventud que vive totalmente a espaldas, ¿no? ¿Qué les diría? Pues que son un referente, pero todos los clásicos son un referente, ¿no? Para los propios autores del barroco, los griegos y los latinos eran su referencia, ¿no? Y para nosotros el siglo de oro y estos grandísimos autores, sin duda alguna, es un referente. ¿Y por qué son clásicos? Pues porque realmente son eso, son un referente, porque nunca pasan. La esencia de lo que nos están contando realmente es algo que es absolutamente trasladable a cualquier época, ¿no? Porque los temas son universales, desde Sófocles, Eurípides, pasando por Calderón, Lope, a la actualidad, ¿no? Hacemos así como estos tres pasos, pero incluso antes que lo paralelizábamos con los musicales, ¿no? El musical ahora, por ejemplo, en Madrid está de moda. O sea, en este momento hay 13 musicales en la cartelera madrileña, ¿no? Si hay 13 musicales es porque hay artistas que se han formado y les interesa, y porque hay espectadores que les interesa, ¿no? Esto pasaba en el siglo de oro. En el siglo de oro el teatro era como hoy en día el fútbol, o sea, era la diversión máxima, y el público demandaba obras de teatro continuamente, y por eso el siglo de oro, o los siglos de oro, realmente siendo más precisos, 16 y 17, nos han dejado semejante legado, porque era algo muy demandado por la sociedad, sobre todo era una actividad urbana, ¿no? Era en las ciudades, pero era donde realmente el espectador desconectaba para conectar con otras cosas, con la emoción, con los sentimientos puros del ser humano y los conflictos, ¿no? Y hoy en día sigue pasando lo mismo, y ahora no tenemos 13 obras de teatro, 13 compañías en verso, sino tenemos 13 musicales, pero está muy cerca, está absolutamente muy cerca, y lo que nos puede contar hoy en día un musical nos lo contaba Lope hace 400 años. Yo siempre he dicho que soy lopista, pero curiosamente es lo que menos, quizás he trabajado más a Calderón profesionalmente, me refiero, no en el estudio, sino que me ha tocado, la elección de las obras muchas veces no depende de ti, ¿no? Pero yo soy lopista por encima de todo, me parece, tú también, ¿no? Me parece un tipo de teatro muy fresco, muy dinámico, un verso muy fluido, con una destreza métrica impresionante, cosa que luego, y que me perdonen los calderonianos, luego en Calderón encuentro cosas que yo siempre, cuando leo a Calderón, digo, Lope no haría esto, por ejemplo, ¿no? A mí me hubiera encantado conocer a Lope, aunque luego es posible que me cayera fatal, porque debía ser bastante vanidoso y orgulloso él, pero bueno, él se lo podía permitir con la destreza que tenía, ¿no? Como es posible que una persona en 72 años pudiera componer tantas obras, pudiera escribir más o menos 800, 900, no se sabe exactamente, ¿no? Se conservan casi 400, pero ¿cómo puede alguien tener esa ligereza de pluma para ser capaz de escribir tanto? Y un autor en aquella época que cuando falleció paralizó Madrid, o sea, Madrid se paralizó y todo el mundo fue a su entierro, o sea, estamos hablando del
del 1600, creo que era 35, por ahí. ¿Cómo es posible que eso ocurriera, ¿no? Hoy en día, con todo el tema mediático, puedes entender que algo trascienda más allá y que para decir que algo era bueno se decía es de Lope, pero daba igual, no tenía por qué ser algo literario, podía ser una mesa. Uy, qué mesa más bonita, es de Lope, es muy buena, ¿no? Entonces, alguien que es capaz en vida de conseguir eso, y en una época en donde además había tantísima producción, porque claro, nosotros siempre hablamos de Lope, Calderón, Tirso, pero la nómina de autores era impresionante. Los grandes catedráticos estudiosos dicen que se calcula que más o menos en aquella época se debieron escribir como 10.000 comedias. 10.000 comedias entre todos los autores. Evidentemente no nos han quedado ni muchísimo menos, ¿no? Hay muchísimas perdidas por los corrales del mundo de España, corrales de comedias, pero pensar lo productivo que fueron esos siglos, ¿no? Los siglos de oro. Sí, sí, claro, él sentó las bases. Hoy en día se sigue escribiendo según lo que Lope estableció, ¿no? De alguna manera, ¿no? Con su arte nuevo de hacer comedias. Luego, evidentemente, ha habido variaciones sobre el mismo tema, pero el tema, es decir, el pilar fue Lope. Pues posiblemente no me lo había planteado, pero sí, realmente es lo que tú decías, es un reflejo de la realidad. O sea, las cosas no son ni buenas, ni malas, ni blancas, ni negras, ¿no? Y entonces no tenemos el drama o la tragedia y la comedia, que es lo que planteaban los clásicos griegos, ¿no? En donde no era imposible mezclar nada y todo tenía que tener cada uno su sitio. Y Lope dijo, no tiene ningún sentido, porque él veía que el teatro tenía que ser reflejo de la realidad, ¿no? De la sociedad, pero con sus diferencias, ¿no? con su distancia. Es decir, él decía que para escuchar hablar en el teatro como se habla en la calle, que él no iba al teatro. Por eso había que escribirlo en verso, entre otras cosas, porque eso le daba una elevación, ¿no? No era el lenguaje común, el lenguaje cotidiano, aparte de lo grandísimo poeta que era, evidentemente, ¿no? O sea, es que estos textos, siempre hablamos del verso, pero ese verso, ¿de qué está formado, de qué está contenido? De una poesía maravillosa, ¿no? Y estos autores, Calderón también, por supuesto, eran unos poetas magistrales, capaces de llevar lo que es la poesía y todo ese lirismo a la acción dramática, porque podían ser grandes poetas, como podía ser Góngora y Quevedo, pero ellos llevaban eso a lo que era la acción, ¿no? Que luego Góngora se enfadaba con Lope y decía, tú dedícate a escribir teatro y déjame a mí con la poesía, que es lo mío, ¿no? Esa es otra de las cosas. Y Lope no soportaba a Cervantes, y Góngora no soportaba a Lope, y etcétera, etcétera, pero imagínate qué maravilla, ¿no? Calderón, yo digo que soy lopista y la vida sueñista. Ah, vale. A mí Calderón, o sea, para mí la vida sueño me parece una obra de arte. La vida sueño me parece una obra perfecta. A todos los niveles, como conflicto, como personajes, como verso, como poesía. A mí la vida de sueño me cautiva, ¿no? Y como filosofía. Y por eso yo, aunque sea lopista, aunque si tengo que elegir un autor me quedo con Lope, la vida de sueño yo creo que supera mucho a mucha obra, ¿no? Sí, la última etapa de Calderón, claro, en aquella época ya a finales del 17 empiezan ya a entrar lo que es la zarzuela y estos autores. Calderón empieza a escribir para los músicos de la época, y luego todos los postcalderonianos como Vance-Scandamo y otros autores, Vance-Scandamo, que era asturiano, otros autores ya se dedican exclusivamente a escribir libretos para lo que es el teatro musical de la época, ¿no? Que era la zarzuela. Sí. Sí, por fin empezamos a darnos cuenta que nos han engañado, ¿no? Que en los libros de texto de la literatura en el instituto y en el colegio solo aparecían hombres en cualquier época, ¿no? Y ahora resulta que había mujeres también, ¿no? Y bueno, nunca es tarde, y sí, o sea, las tres que has nombrado, pues María Zayas, Sor Juana también debía ser digna de
de ser nuestra amiga, ¿no? Porque realmente era, por lo que leyendo sus textos, ves que era una mujer fascinante, ¿no? Que fue capaz de meterse en un convento, por lo que ella quería ir a la universidad y sus padres no le dejaban, y decía que se quería vestir de hombre para ir a la universidad. Y al final le dijeron, pues sí, es que yo quiero seguir estudiando. Y dice, pues métete en un convento. Y se metió en un convento, no porque tuviera vocación, sino porque quería seguir estudiando. Claro que en donde, si hoy en día todavía nos quejamos, imagínate, ¿no? En aquella época que la mujer, pues, no tenía más que, no podía estar más que a la sombra del padre, o a la sombra del hermano, a la sombra del marido, monja o puta, no había más, ¿no? Hombre, hay que partir de la base de que don Juan siempre se ha visto, sobre todo a partir de la fotografía que hizo de él Zorrilla, pues se ha visto como, pues eso, un romántico, un enamorador. A ver, don Juan era un hijo de la gran puta, así de claro, así de claro, era un cabrón, que cogía a la mujer, la usaba y la tiraba y le daba igual, no tenía ningún tipo de remordimiento. Y ese don Juan se ve mucho más en Tirso, que no es Tirso, que ya sabemos que no es de Tirso, que el don Juan no es de Tirso, que ahora parece ser que es de Andrés de Claramonte. Pero evidentemente el burlador de Sevilla es un don Juan mucho más, para mí es una visión mucho más justa de lo que es el personaje de don Juan, y termina mal, tiene que terminar mal porque es un personaje maldito, perverso, ¿no? Sin embargo, claro, Zorrilla, en la época en que le toca vivir, si hubiera dibujado un don Juan como el del burlador, pues no hubiera vendido entradas, que de hecho tampoco las vendió la primera vez el pobre don José, que se estrenó aquí en el Teatro de la Cruz, aquí atrás, y no tuvo ningún éxito la función, ¿no? La primera vez que se estrenó. Pero claro, don Zorrilla nos planta un don Juan romántico, enamorado de doña Inés, pero al pobre. Digo en la obra, ¿no? O sea, que le da muy poco desarrollo en ese sentimiento de enamoramiento hacia Inés, que efectivamente yo estoy convencida de que cuando empieza a No es cierto, Ángel de amor, está absolutamente de burlador y termina el monólogo enamorado, estoy convencida. Pero es muy duro también para un actor que en no sé cuántas décimas son, no sé si son 10 o 12, en 10 o 12 décimas pasas de ser lo que has sido hasta hoy y te enamoras al estar diciéndole este texto a una mujer, ¿no? Y luego a partir de ahí pues cambia totalmente el personaje. Pues a ver, ¿cuándo se enamora don Juan? Porque evidentemente se enamora, ¿no? Esa es la diferencia con el don Juan del burlador, que aquí hay un punto en donde realmente se enamora, pero Zorrilla se lo pone muy difícil a don Juan, porque se enamora en muy poco tiempo, porque cuando empieza el monólogo de no es cierto, Ángel de amor, ahí evidentemente está seduciendo, está burlando, pero llega un momento en que él, a medida que avanza el monólogo, empieza a darse cuenta de que algo le pasa, ¿no? Y cuando ella le dice lo de que tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios, y qué de hacer hay de mí sino caer en vuestros brazos y el corazón en pedazos me vais robando de aquí, ¿no? En ese momento yo creo que él se queda descolocado. Yo creo que le descoloca totalmente la pasión de Inés, desde esa pureza, ¿no? Porque él ha tenido, pues bueno, imagínate, en la carta, en la hostería del Laudet, que dice que son 70 las que ha burlado, ¿no? Una cosa así. Pero esa pureza, esa sencillez, que esta mujer le dice, tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan y tus ojos me fascinan y tu aliento me envenena, ¿no? Y que no puede más, ahí él se queda, yo creo que él se ve pequeñito al lado de la grandeza que tiene ella, ¿no? Y ahí es donde yo creo que él se enamora, porque cuando entra el padre y él se arrodilla delante del padre, que se está arrodillando delante del padre, eso no lo ha hecho nunca, y entonces le dice, yo te doy todo lo que tengo y yo vivo contigo porque yo quiero a tu hija, ¿no? Y Gonzalo no le cree. Y entonces, ¿qué hace? Se lo carga. Esa escena que me parece... Lo que pasa es que ahí es donde vemos realmente al ser humano, ahí es donde vemos al hombre, claro, al hombre sincero, en donde él dice, no, o sea, ¿cuál es el gesto más humilde que puedo tener? Y es arrodillarme. Entonces se arrodilla, pero no, eso no le sirve de nada, no le cree, y no sé, lo que tú dices no se lo permite.
O sea, Es que a mí me lo da considera que se está humillando, ¿no? Sí, sí, es lo que decíamos, los clásicos son clásicos porque son referentes y porque nos podemos ver reflejados en ellos. Nos podemos ver reflejados en Zorrilla, en Lope Calderón y en Sófocles, ¿no? No, nada, porque es eso. O sea, lo que se plantea en la primera escena es eso, delante de toda la gente en la Hostería del Laurel, que serían los likes de ahora, cada uno va defendiendo en sus dos monologazos, cada uno va defendiendo qué es lo que ha hecho en el último año en relación a seducir mujeres y a matar hombres, ¿no? Y entonces, o sea, el que más ha matado y más ha seducido es el que gana. Entonces dices, pero qué barbaridad, ¿no? Pero hoy en día es lo que tú dices, ¿no? O sea, todo fin justifica los medios, ¿no? Y entonces hoy la gente es capaz de hacer cualquier cosa y vender su alma al diablo con tal de estar posicionado con tantos mil likes, ¿no? Y con tantos mil followers. Es decir, la juventud hoy en día, a ver, generalizar es muy arriesgado, ¿no? Pero es verdad que viven muy de espaldas a sus padres, ¿no? Y que el móvil es algo, y las pantallas y las redes sociales es algo que absorbe muchísimo. y a veces es curioso cómo te encuentras padres que te dicen, no, 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 mi hijo no sería capaz de hacer eso. Es que tú no conoces a tu hijo, porque hay vidas paralelas. Está la vida, por un lado, la vida real, que es la que se vive en el hogar con los padres, los hermanos, y luego está la vida online, que esa es la que trastorna tantísimo, ¿no? Y hay tantos jóvenes que están trastornados porque están viviendo dos vidas, ¿no? Bueno, yo he trabajado Margarita la Tornera, que se considera como la precuela del Don Juan, porque es también un Don Juan, además se llama Don Juan el personaje, que se desarrolla en Palencia y seduce a una novicia, a Margarita, y la saca del convento, la rapta, no la rapta en contra de su voluntad, sino la convence para fugarse, y vive con ella X meses de juergas y diversiones, y luego la devuelve al convento cuando se cansa de ella, ¿no? Y aquí también está el padre de Don Juan, los personajes que son el padre de Don Juan, que también está como muy pendiente de él y se le escapa, y él se burla de su padre absolutamente, ¿no? Y entonces uno de los primeros textos que hemos trabajado con Juan Polanco como director, y yo llevando lo que es todo el tema de la dirección de verso, fue la Margarita la Tornera. Yo primero la trabajé fuera de escena y luego, posteriormente, años posteriores, interpreté el personaje de Margarita, sí. De Zorrilla tenemos también las leyendas, que son muy bonitas, son leyendas que él cogía del acervo popular y las redactaba, ¿no? Y hay leyendas, pues, al buen juez, mejor testigo, por ejemplo, bueno, ahora no me vienen más títulos, pero hay leyendas preciosas. Zorrilla era un maravilloso metrificador, es decir, utilizaba el verso como quería. Él decía en sus memorias que uno de sus mayores defectos era no saber hacer más que versos, y leyendo lo que es la poesía lírica de Zorrilla te encuentras con ejercicios de métrica por diversión, y hay un poema que empieza con versos de 2 sílabas, luego va ampliando a 3, a 4, a 5, a 6, hasta 14, y luego va reduciendo 11, 12, pum, 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 y es curiosísimo cómo está claro que lo hace por pura diversión, por pura diversión. Porque el verso es muy divertido. Exactamente, el verso es muy divertido. Muy divertido. Recuerdo que cuando hace años compañeros me llamaban y me decían, ay, Carmele, tengo una audición para un montaje, tengo que preparar un soneto, tengo que preparar ¿me ayudas? Y yo les ayudaba dentro de todo este aprendizaje que yo he tenido de una manera natural en mi vida, ¿no? Y entonces decía, ten cuidado, haz así, cuidado la sinalefa, aquí pausa, aquí no hagas esto. Y la que era entonces mi representante me decía, Carmele, tú tienes que dar clases de verso. Y yo decía, ¿yo clases de verso? ¿Pero eso cómo se hace? Yo sé decir el verso y yo te puedo decir a ti, cuidado aquí, párate, haz esto, pero yo no sé dar clase. ¿Cómo se enseña esto? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Porque era complicado. Yo lo había estudiado de una manera muy desordenada, por así decirlo, con varios maestros, porque yo también estudié con García Calvo, que tenía una visión muy diferente de lo que entendemos por la ortodoxia del verso, con Javier Sánchez, que fue discípulo de él. Entonces yo tenía mucha información muy desordenada, pero yo lo sabía aplicar sin ningún problema para mí como intérprete, ¿no? Pero de ahí a dar el paso a enseñar, a transmitir, ¿cómo se hace eso, ¿no? Y bueno,
fue una idea que quedó ahí y dije, bueno, pues a lo mejor, pero ni la contemplé. Y la vida pues me puso delante de 45 alumnos, menos mal que la vida fue generosa y me dio 4 meses, es decir, surgió la posibilidad de hacer un taller precisamente en torno a la figura en torno al don Juan Tenorio en Alcalá de Henares, que ya sabéis que allí hacen todos los años el don Juan en Alcalá, y surgió a través del ayuntamiento el que hiciéramos un curso, y a partir del curso saldría el reparto del don Juan de ese año, que lo dirigiría Juan Polanco, y me lo comentaron a mí, me lo dijeron en noviembre, y el curso lo di en abril, una cosa así. Y entonces dije, ¡guau!, tengo 4 o 5 meses para preparar esto. Entonces me senté en mi despacho, saqué todos mis apuntes, porque yo soy de las que guardo todo, hasta el primer día de clase allá por los años 80, y dije, ¿cómo se enseña esto? Porque yo sé decir el verso, pero ¿cómo se enseña? Y entonces hice un esquema inicial, hice un esquema previo, dije, ¿por dónde empiezo? Empiezo por los acentos, la medida versal, las estrofas, la rima, el encabalgamiento, todos los elementos importantes, los ordené y no me equivoqué. Porque después de eso impartí el taller, que fue un taller muy largo, y me di cuenta que efectivamente esa era una muy buena fórmula de enseñar a decir el verso. Y de hecho, después han pasado ya más de 15 años de esto, y sigo como base, evidentemente he evolucionado muchísimo, y como bien decías tú antes, yo no paro de leer y aprender, he evolucionado mucho, pero la base, lo que es el esqueleto de mis clases, son aquel esquema que hice en aquel año. Pues esto fue, yo siempre digo que la pandemia nos trajo muchas cosas malas y a mí me trajo una cosa buena, que fue que gracias al Zoom se cayeron las fronteras y se cayeron las distancias, más que las fronteras, ¿no? Porque antes intentar dar un curso de verso en Hispanoamérica o en Nueva York era viaje, estancia, etcétera, etcétera. De hecho, Juan y yo estuvimos en Ecuador en el 17, 18, impartiendo en el Teatro Nacional de Ecuador, en Quito, estuvimos impartiendo unos talleres en torno al verso, pero claro, hacía falta un presupuesto y claro, era muy complicado, ¿no? Pero llegó la pandemia, todos descubrimos el Zoom y organizamos un taller internacional que tuvo muchísimo éxito con actores iberoamericanos y suecos, ingleses, bueno, de todo. Funcionó muy bien en torno al verso. Y yo conocía a un actor de Teatro Círculo y dije, se lo voy a ofrecer, y llamé a este actor amigo mío, digo, oye, ¿qué os parecería si hiciéramos? Vamos a pensarlo. Lo pensaron, me llamaron y me dijeron, ya. O sea, como ahora no podemos hacer función, porque están los teatros cerrados y el presupuesto hay que gastarlo en actividad, pues lo vamos a dedicar a lo que es la formación. Y hicimos el primer taller y fue un auténtico éxito, un exitazo con Teatro Círculo. Entonces se hizo un taller, ellos querían montar, iban a montar La vida es sueño, y entonces tematicé el taller en torno a La vida es sueño, y luego a partir de ahí me ofrecieron ser la directora de verso del montaje de La vida es sueño que dirigió Mariano de Paco. Y así entré en contacto con ellos. Nos entendimos muy bien, entendieron perfectamente mi trabajo, entendieron perfectamente mi manera de ver el verso, coincidimos enseguida, y desde entonces pues soy la directora de verso de Teatro Círculo en Nueva York. A ver, en Nueva York tiene muchísimo espectador latino, no español propiamente dicho, pero sí latino, y hay muchísimas compañías hispanas, muchas compañías hispanas. Y el teatro en verso del Siglo de Oro es algo que ahora está empezando a ponerse un poquito de moda, pero hasta hace poco no era muy habitual. Hacían más teatro contemporáneo, de autores latinos, y yo creo que, bueno, repertorio español también suele hacer bastante teatro del Siglo de Oro, pero yo creo que el Teatro Círculo fue uno de los teatros que lleva 30 años ya, que empezó a montar un Siglo de Oro anual cada año,
y ya han montado El Caballero de Olmedo, Burlador de Sevilla, La vida es sueño, Puente Ovejuna, o sea, llevan ya bastantes, y el público ya sabe que cada año Teatro Círculo tiene una obra en verso y lo recibe perfectamente, muy bien, y disfrutan muchísimo, muchísimo. Y además lo bonito es que va con sobretítulos en inglés, me hace mucha gracia. Sí, hay gente que aunque no sepa el idioma, va porque tiene sobretítulos en inglés y lo pueden seguir perfectamente. Sí. Hombre, yo tuve una época en que me fascinaba Los Miserables. Recuerdo que tenía una cinta de cassette de Los Miserables y yo creo que lo terminé rompiendo de escuchar y escuchar y escuchar Los Miserables, ¿no? Me parece una partitura perfecta. Luego también tuve otra época muy, muy enganchada al Fantasma de la Ópera. Realmente ahí sí me quedé con las ganas de poder interpretar el papel de Christine. Yo siempre soñaba con hacer el papel de Christine, ¿no? Me quedé con las ganas. Pero sí, estuve también muy, 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 muy enganchada al Fantasma de la Ópera. Otra partitura que me parece brillantísima es Jesucristo Superstar, también, de Lloyd Webber. Me parece una partitura impresionante y como teniendo, o sea, yo juraría que es del 71, una cosa así, está muy actual, me refiero musicalmente hablando, porque claro, el tema evidentemente es atemporal, pero yo creo que es una partitura que no le pasan los años, ¿no? Y luego ahora un autor que me fascina es Sondheim también, porque Sondheim es lo más teatral dentro de lo que son los musicales, ¿no? Son verdaderas obras de teatro con personajes muy complicados y con unos conflictos muy complicados. Y me encantaría hacer Sweeney Todd, me encantaría poder interpretar a Miss Lovett, es un sueño, ese es uno de mis sueños. Pues nada, escuela de rock, bueno, en los musicales, y ahora que ya hemos dicho antes que están tan de moda, pues los musicales, los repartos se hacen generalmente a base hay una oferta de casting y tú te presentas, y entonces yo dije, yo quiero hacer un musical, hacía tiempo que no hacía un musical, y dije, necesito volver a cantar y a subirme en escenario, y me presenté a las audiciones, y bueno, después de 4 o 5 audiciones, porque son realmente largas, no es, vas un día, lo haces y te vas, no, pasas una fase y otra fase y otra fase, y es un poquito agotador, pero bueno, después de no sé cuántas fases fui seleccionada, y es un espectáculo en donde hay 13 niños, entre 8 y 15 años, junto con 19 adultos que somos, y es que es una maravilla verlos trabajar y ver lo bien que cantan, que bailan, que interpretan. Además, varios de ellos tienen que tocar los instrumentos en directo y tocan la batería, el bajo, el piano y la guitarra. Y yo les veo así, digo, pero ¿cómo he perdido yo tanto tiempo en mi vida? Pero sí, hay uno de ellos que toca el piano, la batería y el bajo, digo, y tiene 12 años. Digo, pero ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo? En nuestra época no pasaban estas cosas, ¿no? Y yo sé que ellos también aprenden mucho de nosotros, pero nosotros aprendemos muchísimo de ellos. Y hay un ambiente fascinante en la compañía y la gente le gusta muchísimo el musical. Es muy divertido, es muy ameno, no es, aunque tiene su miga, no es simplemente jiji jaja, pero es algo, realmente es una comedia muy divertida, en donde también hay un tirón de orejas hacia lo que hablábamos antes, la relación padre-hijos, en donde los hijos a veces se sienten que no tienen un referente claro, ¿no? Y bueno, yo hago la subdirectora de la escuela, la historia es de un rockero de poca monta que por un engaño se hace pasar por profesor y entra en la escuela y revoluciona la escuela, ¿no? Y monta un grupo de rock. Y bueno, en la evolución de todos los personajes, empezamos siendo muy estrictos y luego al final pues nos va ganando a todos, ¿no? Imagínate, o sea, yo no sé cuánta gente debió optar al papel que yo realizo ahora, pero muchísima gente, muchísima gente. Y cada día hay más gente preparada, ¿no? Cada día hay más y mejores. Es verdad que, bueno, claro, una ya tiene una edad y, claro, por muy jóvenes que vengan, los papeles que yo puedo hacer no los pueden hacer ellos. Pero bueno, somos muchos ya. Y hay que prepararse las audiciones, sean de un musical o de una obra de texto, pero en una obra de texto hay menos audiciones. Hay que preparárselos como si fuera el trabajo real. O sea, te lo tienes que preparar, primero analizar la escena, saber lo que estás diciendo, qué le pasa al personaje, como si fueras a estrenarlo. O sea, hay que tomárselo como un trabajo, como un trabajo.
Entonces, tú tienes que dar el 100% de lo que tú puedes dar, que nunca das el 100% porque los nervios siempre te juegan una mala pasada y das el 80%. Pero sí, claro, si ya los nervios te quitan ese porcentaje, hay que ir muy bien preparado. Y yo creo que el objetivo es, si yo mañana tuviera que hacer esto, por ejemplo, una audición en audiovisual, que ahí sí que hay muchas más, ¿no? Si yo mañana tuviera que rodar esta secuencia, ¿me la prepararía al 100%? Pues me la voy a preparar como si la tuviera que rodar. Desmayarse, atreverse, estar furioso. Un deseo escénico, lo tengo muy claro, es decir, siempre encima de un escenario. Me encantaría protagonizar una obra de Lope, una obra de Calderón, una tragedia griega. Yo empecé en la tragedia griega, yo la primera obra que hice fueron las Troyanas de Eurípides y luego la Fedra de Eurípides, voy a abrir los ojos. Y llevo un tiempo en que la tragedia griega me ronda. Me encantaría poder hacer un personaje como Electra, como Hécuba, como Clitemnestra, grandes mujeres que había en el teatro griego, que además hace mucho que no se hacen. O sea, se hacen en Mérida, pero luego en Madrid tú no ves tragedias griegas, no ves teatro griego. Y quizás, no sé, también te he dicho antes que me encantaría hacer Sweeney Todd, pero en cualquier caso el deseo siempre sería protagonizar un gran texto. De Lope. No es fácil. Soy mujer de 60 años, no es fácil. El siglo de oro nos lo pone difíciles a las mujeres de edad. Gracias. Gracias a ti por permitirme sincerarme contigo y poder compartir la pasión por el teatro que nos une.